El padre de Susanne era un aristocrático ingeniero alemán, Manfred Albert von Richthofen. Había nacido en febrero de 1953 y tenía al morir 49 años. Introvertido pero sumamente inteligente, era un hombre exitoso. Venía de una familia europea con prosapia donde había filósofos, aviadores, diplomáticos y arqueólogos. Su mujer, Marisia Silva Abdala, era descendiente de portugueses y libaneses y se había graduado en psiquiatría. Era una eminencia respetada. Tuvieron 2 hijos. El 3 de noviembre de 1983 nació la primogénita, Susanne Louise von Richthofen. Unos años después, el 26 de abril de 1987, nació su hermano menor, Andreas Albert von Richthofen. En noviembre de 1998, Manfred consiguió un excelente puesto en DERSA, la compañía estatal que manejaba todo el sistema de autopistas de San Pablo. En junio de 2002 fue nombrado director de ingeniería de la compañía. Así se convirtió en el líder del proyecto de la autopista de circunvalación metropolitana más importante de la ciudad. Finalmente le había llegado el trabajo soñado. Era un hombre que jugaba en las grandes ligas, pero la suerte no le duraría demasiado. Un domingo por la tarde, en agosto de 1999, Manfred, Marisia, Susanne y Andreas fueron a pasear al parque Ibirapuera. Allí el destino les pondría en el camino a Daniel Cabriños, de 18 años, el hombre que cambiaría para siempre sus futuros dorados. Daniel era un competidor de aeromodelismo y exhibía su destreza en el parque. Andreas, que tenía solo 12 años, se maravilló con lo que hacía. Le pidió a sus padres que lo inscribieran en el curso. Daniel comenzó a enseñarle y se volvieron amigos. Lo llevaba también a andar en bicicleta y karting. Susanne, con 15 años, veía muy atractivo al amigo mayor de su hermano. La bella y sexy joven de clase alta quedó seducida por un chico que provenía de un origen humilde. Podría haber sido una novela, pero fue una tragedia. Al principio sus padres no se preocuparon por el creciente coqueteo, y cuando les empezó a importar ya era demasiado tarde. Las brasas ardían. Como en las novelas, el romance prosperó pese a la oposición paterna. Poco tiempo después se pusieron de novios y comenzaron las andanzas menos felices. Susanne tuvo su primera relación sexual con Daniel a los 16 y luego comenzó a consumir marihuana y éxtasis. Andreas era utilizado por ellos. Lo involucraron en algunas pequeñas fechorías, como por ejemplo llevarlo oculto en el maletero del coche a un motel para fumar marihuana. La relación se volvió tan enfermiza que, para no dejar de estar con su novio, la noche de la fiesta de posgraduación del secundario, Susanne no fue al festejo. Sus padres entraron en cólera, pero no pudieron hacer nada. Los novios estaban mutuamente obsesionados. Daniel había estampado en su almohada una foto de Susanne. Desde que tenían relaciones sexuales, pasaban casi todas las tardes en el motel Disco Verde. Susanne, que hablaba 3 idiomas, entró en la Universidad Católica de San Pablo para estudiar Derecho. Sus padres, que tenían depositadas muchas esperanzas en su futuro, estaban muy preocupados por la mala influencia que ejercía Daniel sobre ella. La profesión de Marisia no le ayudó a anticiparse a la patológica mente de su propia hija, pero ¿quién podría haberlo hecho? A finales de 2001 intentaron convencer a Susanne para que terminara la relación. Habían descubierto el tema de las drogas y veían que ella estaba desmotivada con el estudio. Susanne les mentía constantemente.
Les decía que iba a dormir a casa de amigos con la excusa de estudiar y en realidad pasaba las noches con su novio. Una tarde de abril de 2002, la estrategia salió mal. Marisia llamó a una amiga de Susanne y descubrió que su hija no había dormido allí. A la mañana siguiente, encaró a su hija y le exigió explicaciones. Ella confesó. Había pasado la noche en un motel. Marisia y Manfred se pusieron firmes y prohibieron las citas con Daniel. En el Día de la Madre, el domingo 12 de mayo de 2002, la familia Richthofen iba a almorzar cerca de la quinta que tenían en San Roque, en las afueras de la ciudad. Susanne se negó a ir e insultó a su padre. Manfred, por primera vez en su vida, abofeteó a su hija. Ella se fue diciendo que no volvería, pero regresó. Les prometió que la relación había terminado y se quitó delante de ellos el anillo de compromiso que llevaba en el dedo. Todo era una farsa. La relación continuaba a escondidas y el plan maestro para ser libre estaba en marcha. En julio mis padres se fueron de vacaciones casi un mes. Ese mes fue como un sueño, le dijo Susanne a una amiga. Cuando volvieron, Susanne les sugirió que le compraran un departamento para irse a vivir con Daniel. Manfred se negó rotundamente y le dijo que primero debería graduarse, trabajar y que cuando se pudiera mantener podría vivir con quien quisiera. Esa negativa alentó la ejecución del plan. En mayo, junio y septiembre de 2002, la Policía Militar de San Pablo recibió llamadas anónimas de vecinos por las violentas peleas entre Manfred y Daniel. Lograr que esa relación diera marcha atrás resultaba una tarea imposible. El destino se estaba torciendo y no podían evitarlo. Daniel Craviños pertenecía a una familia de muy pocos recursos, vivían de reparar motos y coches. Nada de educación y de conductas que solían reñirse con la ley. De hecho, en los años 70, su padre Astrogildo había sido condenado por usar una licencia falsa de abogado. Transgredir sería una herencia familiar. A Daniel le gustaban los deportes extremos, practicaba paracaidismo y motocross. Con el aeromodelismo se ganaba la vida. Intentó estudiar, pero 6 meses en Derecho fueron suficientes. Las leyes y el esfuerzo no eran lo suyo. Cuando comenzó a salir con Susanne, en el club de aeromodelismo, la bautizaron la gallina de los huevos de oro de la familia Craviños. No mentían. Susanne le hacía a Daniel regalos caros, financiados con el dinero de sus padres. DVD, televisores, ropa, todo lo pagaba ella, también la droga que consumían. Christian Craviños, el hermano mayor, había estado internado por adicción a la cocaína, tenía deudas con traficantes y era informante policial. Antecedentes que los von Richthofen no se podían tragar. Susanne y los Craviños no querían ser unos improvisados. Unos días antes del crimen hicieron una prueba de sonido con un arma de fuego. Descartaron la idea, hacía mucho ruido. En las últimas horas del 31 de octubre de 2002, con la excusa de que querían festejar el próximo cumpleaños de Susanne, le dijeron a Andreas de ir al cibercafé. Andreas adoraba los juegos de computadora. Una vez en el ciber le pidieron que los esperara allí. Irían solos al motel por unas horas. Eran cerca de las 23 horas. Se encontraron con Christian fuera del ciber y se dirigieron a la casa de los Van Richthofen, en la calle Zacarías de Gois, en el Volkswagen Golf que manejaba Susanne. Alrededor de la medianoche estacionaron en el garaje. En el auto ya tenía las barras de hierro huecas que usarían para matar. Los hermanos se pusieron delantales y fundas en los pies
para evitar que su ropa se manchara. Susanne se movió silenciosa pero ejecutiva por la enorme casa. Desconectó las cámaras de seguridad y la alarma. Una vez chequeado todo, fue hacia la puerta de entrada y abrió la puerta a los sicarios, su amado Daniel de 21 y su hermano Christian de 26. Ella lo confesó así: llegamos a casa, entré y fui a la habitación de mis padres. Estaban durmiendo. Luego bajé y les dije que podían ir. Me senté en el sofá con las manos tapándome los oídos. No quería oír. Pero luego me di cuenta de que no tenía nada más que hacer. Era demasiado tarde. Los Craviño subieron y Susanne se sentó en el sillón del living a esperarlos. Ella ya les había dejado preparadas al pie de la escalera las bolsas de basura y los guantes desechables que él había robado a su madre. Los jóvenes entraron al dormitorio con objetivos definidos. Daniel fue directo hacia Manfred, mientras que Christian se dirigió hacia Marixia. Golpearon al mismo tiempo a los dos en la cabeza, pero con distinta puntería. Manfred murió en el acto por los golpes de Daniel. Marixia, en cambio, llegó a enterarse de que estaban siendo atacados. Se despertó e intentó defenderse con sus manos. 3 dedos se le fracturaron en el intento. Christian le dijo a la policía que la había golpeado 5 veces, pero como no dejaba de gritar para que no le hicieran nada a sus hijos, le puso una toalla en la boca. Ella no supo quiénes los atacaban. En un momento determinado, mientras moría, Marixia comenzó a emitir un ronquido espeluznante. Para terminar de silenciarla, Christian tomó otra toalla del baño de la pareja y la empujó dentro de la garganta de la psiquiatra, con tanta fuerza que le rompió uno de los huesos del cuello. Después de confirmar que estaban muertos, con la ayuda de Susanne, abrieron la caja de seguridad y dispersaron algunas alhajas por el piso. En el escritorio tiraron papeles y libros para simular un robo. Daniel colocó el revólver calibre 38 de Manfred cerca del cuerpo. Metieron la ropa llena de sangre en las bolsas de basura y llevaron los hierros mortales hasta el jardín para lavarlos en la pileta. Nunca pudo comprobarse si Susanne vio o no los cuerpos de sus padres asesinados. Según la reconstrucción del crimen, se quedó en la planta baja, donde aprovechó la oportunidad para robar todo el efectivo que había en su casa guardado en un maletín. Se llevaron $5.000, 6.000 euros y 8.000 reales. Ese dinero y algunas joyas se la dieron a Christian como parte de pago por su valiosa ayuda. Se fueron en el coche y dejaron a Christian cerca del departamento donde vivía con su abuela. Pasaron a la siguiente fase del plan: fabricar la coartada. Fueron al Motel Colonial en la avenida Ricardo Jafet, se quedaron en la suite presidencial, pidieron una Coca-Cola y sándwiches de jamón. Estaban hambrientos y querían dejar huellas de su estadía. Daniel pidió la factura, la primera emitida por el motel. Estuvieron allí desde la 1:36 de la mañana hasta las 2:56. Al salir pasaron por el cibercafé para recoger a Andreas. Fueron a dejar a Daniel a su casa y comenzó la etapa de simulación. Un poco antes de las 4 de la mañana, Susanne y Andreas regresaron solos a la mansión. El vigilante privado de la zona vio el auto entrando al garaje. Susanne se mostró sorprendida frente a Andreas por encontrar la puerta de la casa abierta. Él entró en la biblioteca y llamó a gritos a sus padres mientras Susanne rezaba. Ella fue a la cocina, tomó un cuchillo y se lo dio. Luego le dijo que salieran y llamó a su novio, Daniel, para que fuera a socorrerlos.
Cuando él llegó, hicieron varias llamadas a los teléfonos de sus padres desde la vereda, esperando que respondieran. A las 4:09, Daniel contactó a la policía. Denunció que sospechaban un robo. Alessandre Paulino Boto fue el primer oficial de policía en llegar a la escena. En su declaración durante el juicio, calificó el asesinato como un crimen de aficionados. Aseguró estar sorprendido por el comportamiento de Susanne, que le preguntó cuáles serían los procedimientos. Me chocó la pregunta y su actitud impasible frente a la muerte de su familia. Luego ella le inquirió cómo estaban sus padres. Cuando le dije que estaban bien, se sorprendió y dijo, ¿cómo? También le llamó la atención que Daniel, un novio no querido, supiera las cantidades exactas de dinero ahorrado por la familia. Boto recuerda que salió de la casa y le pidió a Daniel que les dijera a los hijos de la pareja que sus padres habían sido asesinados. Daniel los abrazó a ambos, inclinó la cabeza y les susurró. Andrea se alejó del grupo en estado de shock. Susanne, en cambio, se acercó a Boto y le preguntó, ¿qué hago ahora? La situación y las reacciones de esa chica eran demasiado raras. La policía encontró poco creíble el robo desde el primer momento. Sospecharon que los perpetradores eran conocidos de las víctimas. Empezaron a interrogar a los empleados de la familia, a los compañeros de trabajo de Manfred, a los pacientes de Marisia y también a los hijos. Las cámaras desconectadas, los papeles en el suelo y sobre todo el comportamiento de la pareja eran indicios llamativos. Mientras Andreas estaba acurrucado y aturdido en un rincón, su hermana acariciaba y besaba a su novio. La policía ya se había enterado de que los padres no aprobaban esa relación. Cuando finalmente ese día Susanne dio testimonio, al policía Araujo siguió actuando de una manera estrafalaria. Me gustaría que mataras y torturaras a estos tipos que mataron a mis padres, dijo, y acto seguido le sonrió a Daniel. Al día siguiente de los crímenes, los vecinos habrían visto a Susanne bañándose en la piscina con Daniel como si tal cosa. Y el 3 de noviembre, 3 días después de ser asesinados sus padres y a horas de haberlos enterrado llorando a mares, habría festejado su cumpleaños 19 en su casa con amigos. Pero sería la codicia los que los terminaría de hundir. Cristian Craviños, mareado con el súbito dinero, compró una moto importada el 2 de noviembre. Pagó en cash, con billetes de $100. El dispendio, para alguien que no tenía recursos ni ocupación, disparó las alertas. Cristian fue detenido el 9 de noviembre. No demoró mucho en confesar. Admitía haber sido el autor del asesinato de Marisia, pero involucró a Daniel y a Susanne, que también fueron detenidos. El plan de la hija mayor de los Van Richthofen había sido quedarse con todo el dinero familiar para hacer lo que le diera la gana. En la ceremonia del entierro de Manfred y Marisia, el anillo de su compromiso con Daniel ya estaba de vuelta en el dedo de la joven. Lloraba desencajada, rodeada de gente y cámaras, sobre la fosa en los que pondrían los cajones de sus padres. Su hermano, en cambio, seguía en un estado de total conmoción. La relación entre Susanne y Andreas quedó rota desde el mismo día en que ella fue detenida por el atroz crimen. Él comenzó a vivir con su tío materno, Miguel Abdala, y su abuela, Lourdes Mannani Silva Abdala. Su vida había quedado patas arriba. El 14 de noviembre de 2002 visitó a su hermana en su lugar de detención, acompañado por el abogado de ella, Denibaldo Barni. Luego de ello, Barni envió al juzgado una nota escrita por Andreas.
Durante el juicio declaró que había sido obligado a escribirla, donde aseguraba perdonar a Susanne. Decía así: perdonar es abrir mi corazón. No solo he perdonado a mi hermana Sue, sino que también la amo. Ahora es el momento en que más necesita amor. A pesar del dolor, estoy bastante seguro de que nuestros padres la han perdonado. Justo ayer escuché una frase que me impactó mucho. La humanidad debe caminar junta en busca de la civilización del amor. Desde la cárcel, Susanne pretendía seguir manipulando a su hermano. Ese hermano al que le arruinó la vida. El fiscal Roberto Tardelli señaló que la carta era un golpe bajo, pergeñado por Susanne y su abogado. Andrea siguió la vida como pudo y no visitó más a su hermana. En 2004 fue aprobado en las 5 principales universidades del estado. Intentaba rehacer su vida. A finales de junio de 2005, gracias a un habeas corpus que le dio la Suprema Corte de Justicia, Susanne fue liberada a la espera del juicio. En ese tiempo la vieron rondando la casa donde Andreas vivía con su tío y su abuela. El miedo se apoderó de ellos. La insistencia de Susanne para ver a Andreas era constante. Quería convencerlo de que no aprobara su exclusión de la herencia. La abuela Lourdes dijo que perdonaba a su nieta, pero declaró que no quería compartir el mismo techo con ella. Pero ni Andreas ni Miquel, su tío, soportaban su presencia. No querían verla. En la tarde del 5 de abril de 2006, poco antes de la fecha estipulada para iniciar el juicio, el programa dominical de Red Globo Fantástico transmitió el reportaje donde mostraba a Susanne como una joven aniñada con una camisa con un estampado de Minnie y un flequillo que le cubría los ojos. Cuando le preguntaron por su exnovio, ella miró al abogado antes de responder. Dijo sentir demasiado odio, mucho, demasiado. Destruyó a mi familia, destruyó todo lo que tenía más precioso me lo quitó. La estrategia para cambiar su imagen antes de ser juzgada estaba montada. Pero la treta sería descubierta y una distracción resultaría fatal para la defensa. En un stop de la filmación, Barney fue captado por el micrófono que tenía colocado diciéndole al oído a Susanne que llorara. Un escándalo. Los periodistas lo habían escuchado. La entrevista se emitió el 9 de abril de 2006. Al día siguiente fue arrestada nuevamente por pedido del fiscal Tardelli. En la solicitud, el fiscal presentó además una foto de Susanne junto a su abuela materna, donde vivía su hermano Andreas. El juez dictaminó que volviera a la cárcel en forma urgente. Andreas estaba a su alcance y los desacuerdos entre Susanne y su hermano son públicos. Ella representaba un serio peligro para su hermano menor. El abogado Barney se defendió argumentando que le había pedido que llorara para conmover a su hermano. Susanne estaba luchando por recibir la herencia de sus padres, pero Andreas se había opuesto, invocando una cláusula de exclusión como heredera por haber sido la causante de los homicidios. Esa ley, luego de este caso, se modificaría y haría de la exclusión algo automático. Andreas estudió farmacia y bioquímica en la Universidad de San Pablo entre 2005 y 2009, y en 2010 hizo un doctorado en química orgánica. Continuó viviendo hasta septiembre de 2011 con su tío. Su abuela murió en 2006. Pero su dramático pasado lo acorrala. En el 2017 habría enfrentado problemas con las drogas y habría estado en tratamiento para desintoxicarse. El juicio de los 3 acusados comenzó el 17 de julio de 2006. El rating televisivo del caso disparó el interés de los medios
y unas 5.000 personas se anotaron para ocupar uno de los 80 lugares disponibles. Por supuesto, Susanne declaró desconocer el macabro plan para asesinar a sus padres y le endilgó toda la culpa a los hermanos. Se defendió diciendo que estaba muy drogada cuando ocurrió el crimen. Daniel sostuvo que el autor intelectual había sido Susanne von Richthofen y para justificarse aseguró que Susanne había sufrido por parte de su padre agresiones físicas y abuso sexual, pero ella lo contradijo en pleno juicio, aseguró que su familia era normal y buena. Andreas testificó que ni él ni su hermana habían sido víctimas de ningún abuso o maltrato por parte de sus padres. También dijo que había sufrido chantaje emocional al escribir aquella nota diciendo que había perdonado a su hermana. No solo no la había perdonado, no creía en su arrepentimiento ni en su intención de renunciar a la herencia. Y admitió sentirse amenazado por ella. Dicen que es una psicópata, no lo sé, pero de alguien así podemos esperar cualquier cosa. La perito de la policía, Cynthia Tucunduva Gómez, subrayó la frialdad de Susanne y contó que, antes de fotografiarse para la ficha del penal, se peinó y le preguntó a su novio si era hermosa. Christian completó su imagen siniestra diciendo que, una vez muertos Manfred y Marisia, Susanne la había calmado, diciéndole: «No me quitaste nada, me diste una nueva vida». Durante el juicio no se vio llorar a Susanne. De todas formas, el fiscal Tardelli recordó que el arrepentimiento o la angustia no disminuyen la pena y resolvió: «Todo fue planeado con antelación como un show macabro. Hicieron lo que hicieron porque quisieron hacerlo». El 21 de julio de 2006, los 4 hombres y 3 mujeres que formaban el jurado se reunieron a las 10 de la noche. Basado en los cuestionarios completados por los jurados, el juez Alberto Anderson emitió el fallo a las 2 de la mañana del sábado 22 de julio. Susanne y Daniel fueron condenados a 39 años y 6 meses de prisión. Christian Craviños fue sentenciado a 38 años y 6 meses de prisión. De todas formas, los violentos jóvenes no estarían tanto en prisión. Las penas en Brasil progresan en pocos años a regímenes semiabiertos. Desde febrero de 2013, los Craviños tuvieron el derecho al régimen semiabierto. Podían trabajar, pero debían volver a dormir a la cárcel. En 2014, Daniel se casó y en enero de 2018 pasó al régimen abierto. Debe reportarse periódicamente. Christian, que había recobrado la libertad en 2017, volvió a la cárcel el año 2018 por agredir a su exmujer e intentar sobornar a la policía. Manfred no tenía solo un abultado sueldo de la empresa donde trabajaba, poseía además propiedades en Brasil y otras heredadas en Europa de su noble familia. Marisia también ganaba mucho dinero al mes. Era una psiquiatra reconocida que manejaba su propio consultorio. La fortuna de Manfred en Brasil fue valorada en 3 millones de dólares, pero también se dijo que los fiscales habían descubierto 2 cuentas en Suiza, que contenían muchos millones de euros. Algunos hablaban de 10, otros de 30. Supuestamente habían sido abiertas por Manfred en noviembre de 2001, a nombre de Susanne cuando ella había cumplido 18. Justo un año antes de los homicidios. Según los trascendidos de ese entonces, el dinero habría sido producto de coimas por el proyecto millonario de la autopista de circunvalación de San Pablo. Andreas, que había permanecido en silencio desde el juicio, decidió hablar en marzo de 2015
para contrarrestar los rumores de corrupción contra su padre por desvío de fondos al exterior. En la carta dirigida al abogado de Susanne, Andreas dijo: «Si hay cuentas en el extranjero, que presente la evidencia y diga dónde están. Pero si no son más que rumores maliciosos, debe retratarse y guardar silencio, para no permitir que la crueldad empañe la reputación de mis padres». Al referirse al fiscal, también emitió opinión. Aseguró entender la ira y la indignación contra los tres asesinos. Gran parte de la sociedad comparte este sentimiento. Yo también. Es asqueroso. En marzo de 2015, el Tribunal de San Pablo dictaminó que la herencia familiar debería entregarse solo a Andreas. En la sentencia, el juez señaló que compartirla hubiese sido indigno. En octubre de 2014, Susanne anunció su matrimonio con otra detenida, Sandra Regina Ruiz Gómez, sentenciada a prisión por el secuestro y muerte de un adolescente. En febrero de 2015, la joven quedó separada de su esposa porque Sandra fue transferida a otro centro. Ese mismo mes, Susanne concedió una entrevista al presentador Gugu Liberato. En ella reconoció haber planeado el asesinato de sus padres junto con los hermanos Craviños. Admitió que con su matrimonio con Sandra había descubierto que se podía tener relaciones sexuales con una mujer, y agregó que estaba saliendo con Rogerio Olvert, un empresario del transporte. En octubre de 2015 se ganó el derecho de pasar al régimen semiabierto. Este año, en una de sus últimas salidas de prisión, reveló querer convertirse en pastora evangélica. Susanne sigue intentando limpiar su imagen. Marisia no pudo imaginar que su profesión para trabajar con mentes perturbadas había hecho agua intramuros. Manfred tampoco pudo pensar que el dinero acumulado para darle seguridad a los suyos les cavaría la fosa. No esperaban encontrar semejante destino bajo el plan macabro dirigido por su queridísima hija mayor. Ellos querían el mejor futuro para Susanne, pero ella se empeñó en andar por el oscuro sendero que solo podía conducirla a la cárcel. Un informe basado en los resultados de la prueba de Rorschach para evaluar su posibilidad de progresión hacia el régimen carcelario abierto señalaba que Susanne es egocéntrica, narcisista, manipuladora y de inclinación hacia la conducta violenta. Nada tranquilizador. Susanne, la sobrina nieta del barón von Richthofen, el legendario piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, conocido como el Barón Rojo, fue llamada por la prensa el demonio rubio. Su pasmosa frialdad quedó grabada en la retina de todos los presentes en el juicio cuando la escucharon varias veces reír. El demonio rubio no lloraba por sus padres, pero sí reía en el estrado, a pesar de que había sido capturada con sus manos llenas de sangre.